Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecimos al Dios eterno porque es bueno y su misericordia es para siempre, su verdad de generación en generación. Dios temible, poderoso es nuestro Dios, pero es compasivo y fiel y guarda verdad para siempre. Así que en ese nombre que está sobre todo nombre te saludamos, te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios para que a través de la palabra que será expuesta a continuación tu vida sea iluminada y bendecida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, comienzo del versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes muy bien, tú lo sabes mejor. El apóstol Pablo habla de estos siervos, como también habla de los malos obreros en otra porción que estudiamos y que vamos a las cuales vamos a aludir hoy. Esos malos obreros haremos alusión, porque estamos hablando de retener las sanas palabras del Señor Jesucristo. Dios nos está ministrando acerca de la administración de la palabra del Señor. Dios nos ha dicho que la palabra es el instrumento de Dios para hacer todas las cosas. Por la palabra Dios creó el universo, Dios sustenta todas las cosas por la palabra. Dios trajo la redención a través de la palabra, nos compró, porque Jesús, que era el verbo, el que estuvo con Dios en la creación, a través de quien el Padre ha creado todas las cosas, y también a través de quien Dios sustenta todas las cosas, según la epístola a los Hebreos. Ese Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el verbo. La palabra verbo es logos. En el principio era el logos, o sea, la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Así que Dios usó la palabra para crear, para sustentar, para redimir. La usa también para darnos una nueva vida por el Espíritu Santo, para regenerarnos, pero la usa también para santificarnos. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetrante como toda espada de dos filos. Así dice el Señor, que la palabra puede discernir las cosas profundas del corazón y también puede separar lo almático de lo espiritual. Poderosa la palabra de Dios. Dios nos ha encomendado la palabra y administramos la palabra del Señor. Dios nos mandó a predicar el evangelio a los perdidos, predicar la palabra, el evangelio a través del evangelio de salvación a través de Jesucristo, y la palabra del Señor para edificar a los santos,
para que a través de la palabra los santos tengan permanencia en la fe, continúan en la esperanza, sirviendo al Señor y perfeccionándose en todas las cosas hasta la venida del Señor. Esa es la palabra. Hemos estudiado que la palabra tiene una sola manera de ser efectiva, y es que se use de acuerdo a su misma naturaleza. La palabra de Dios es pura. Pura, 7 veces dice el Salmo que ha sido purificada la palabra. No es que la palabra necesita ser purificada, es una metáfora para decir que no solamente una vez, sino de acuerdo al número perfecto, 7 veces. O sea, es acrisolada y es perfecta en grado sumo, lo que quiere decir la palabra. Acrisolada significa que ha pasado las pruebas del fuego, de la oposición, de rechazo, y todo lo que el hombre le da a la palabra, pero la palabra permanece. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice Dios a través de Isaías que la palabra hace todo aquello para lo cual Dios la manda. Nunca viene vacía. Dios da un mandamiento y la palabra va, hace lo que Dios quiere y regresa a Dios la palabra. Es el instrumento de Dios. Se necesita temor de Dios para ministrar bien la palabra de verdad. Aquí habla y estudiamos el consejo del apóstol a Timoteo. Miren lo que dice el capítulo 2, y mezclamos los dos pasajes. Capítulo 2, el capítulo que sigue, leemos el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Pero noten ustedes el 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la emplea bien, que la administra bien. Administrarla bien significa de acuerdo al contexto, de acuerdo al resto de la escritura. La interpreta correctamente. Pero para interpretar la Biblia correctamente se necesita más que sabiduría y entendimiento. Se necesita más que tener un don. Es necesario tener el temor de Dios. Entender lo que estamos administrando. La palabra de Dios es algo que es de Dios, no es nuestro. Y sabemos que si administramos algo del perfecto, tenemos que hacerlo lo más perfectamente posible. El hombre que teme a Dios puede separar lo santo de lo profano, porque temor a Dios es amar el bien y aborrecer el mal. Por el temor de Dios los hombres se apartan del mal, dice la palabra. Así que usted tiene que temer a Dios para trazar bien la palabra de verdad. Si no, jamás lo va a poder hacer. Puede ser un entendido, un docto, un erudito en la palabra, pero si usted no entiende lo que está administrando, usted no lo va a hacer bien. Por eso es necesario esta palabra. Les he hablado que hay dos responsabilidades. Una del que lleva la palabra, ya sea un evangelista, un profeta o un expositor de la palabra en el púlpito. Como también los que escuchan la palabra. Leímos a Primera de Pedro y lo estudiamos. Dice que apartándonos de toda hipocresía, engaño, mentira, detracciones, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación. No puede haber engaño en el que predica, ni engaño en el que recibe la palabra, porque la palabra de Dios es pura y es limpia. La palabra de Dios nos hace perfectos, nos perfecciona. Jesús oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que es muy importante trazar bien la palabra en el caso del que le expone, y recibir bien la palabra de parte de aquel que escucha la palabra, con temor reverente y con deseo de ser edificado a través de la palabra del Señor. El apóstol Pablo menciona 3 logros de la profecía, y es consolación, diga consolación, exhortación y edificación. En toda predicación tiene que verse esas 3 cosas, o una de las 3. Diga exhortación, edificación, consolación. Ahí está un balance perfecto. Pero para que la palabra logre perfeccionarnos a la imagen y semejanza del corazón, el carácter de Dios, es necesario que la palabra
la transmitamos con sanidad. La palabra en sí es sana. La palabra no está contaminada. Bien, miren, voy a leer este pasaje para mezclar los textos. Dice aquí, el 15, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Fíjense ustedes dónde lleva la palabra mal expuesta, la palabra argumentativa. Dice 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Parémonos ahí. También yo leí en Tito 1 que dice que el ministro de Dios debe retener la palabra de Dios, debe retener la sana doctrina, retenerla así sana, sin mezclarla, sin dañarla, y dice que si lo logra transmitirla así, trazarla así, va a bendecir, a edificar aún a los que se oponen. Hay una esperanza de que aún los que se endurecen puedan ser ministrados si la palabra es bien trazada, con el espíritu correcto. Una palabra puede tener revelación, puede tener unción, puede tener autoridad, puede tener todos los elementos, pero si la palabra está mezclada con una intención extraña, oscura, no santificada, tarde o temprano, imperceptiblemente, nos van a manchar, nos van a enfermar. A veces pasan años para que nos percatemos de que nos están enfermando. Es como un veneno paulatino, lento, que te va destruyendo y tú no lo sabes. Como la gangrena que habla acá. Es muy importante esto. Fíjense que la sana palabra, ahí la palabra sana es la palabra higiene. Y yo definí del diccionario que higiene es la parte de la medicina que enseña a precaver las enfermedades y la conservación de la salud. O sea, la mejor medicina es la preventiva. Donde hay higiene, difícilmente hay enfermedad. Las enfermedades están relacionadas con la suciedad, ¿no es así? Nosotros, desde que el hombre descubrió el mundo microbiano, y sabemos que hay un mundo invisible, que son los virus y las bacterias, que producen enfermedades, el hombre entonces comenzó a percatarse que la mayoría de las enfermedades son producidas por esos seres que son invisibles. Y que Dios, en su sabiduría, hace un balance, porque hay bacterias que son buenas al organismo, mantienen un balance, se alimentan de nosotros y se mantienen ahí y nos libran de muchas cosas. Dios es algo perfecto. Eso lo vemos en la ecología, vemos en el sistema cómo Dios tiene un balance en todas las cosas, a pesar del pecado. Es así. Son seres vivos. Ellos también quieren sobrevivir y se fortalecen. Y el hombre tiene que descubrir cosas para contrarrestar eso, porque si se multiplican, el daño es peor. Entonces, sabemos que esos seres producen enfermedades. Y por eso está la ciencia. Hay un temor hoy a que haya brotes de virus y bacterias que nos dañen, que no estemos listos para hacer frente a esas emergencias. Espiritualmente es igual. Hay virus y hay bacterias en los corazones dañados. Hay podredumbre. Hay descomposición en nosotros. Y por eso constantemente hay que estar ahí. Señor, separa el alma del espíritu. Señor, separa lo mío de lo tuyo. Por favor, quiero ser honesto, quiero ser transparente, quiero transmitir bien la palabra con el espíritu tuyo. Yo les mencioné el domingo en la tarde, a ustedes no. Dios me trajo el ejemplo de Moisés y durante la semana pensé en Moisés, porque Moisés es un hombre manso, humilde, precioso. Después
de Jesús, Dios no ha dado testimonio de otro hombre de la manera que lo hizo con Moisés. Moisés es el segundo hombre en la Biblia después de Cristo que Dios da más testimonio de él. Dice que él fue fiel en la casa de Dios. ¿Saben ustedes cómo se comportó Dios severo con Aarón y María por causa de Moisés? La Biblia le llama a Moisés el siervo de Dios, pero con una connotación que el que tiene revelación ve más allá que la palabra siervo, porque todos somos siervos de Dios. Pero cuando la Biblia habla de Moisés, siervo de Dios, eso implica muchísimo. El hombre que supo administrar no solamente la ley, sino la gloria de Dios, porque estuvo con él allá arriba. El hombre que Dios dijo a los demás profetas, les voy a hablar por sueños y visiones, pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara, face to face. Amén. Sin embargo, ese hombre Dios le dijo, toma la vara y ve, habla a la roca, a la peña, y ella va a proveer agua para el pueblo. El pueblo estaba haciendo presión, con el mismo pesimismo, la misma actitud. Nos sacaste al desierto a morir. ¿Para qué nos trajiste aquí? Aquí no hay agua. Y Moisés estaba ya hasta lo último. Estaba bien enojado. Y tomó la vara. El tomar la vara era ponerse en el lugar de Dios. ¿Qué toma la vara? Toma la vara. Esa vara Dios la adoptó cuando le dijo a Moisés, dame tu vara. Y la usó como la vara de su poder. Cuando le dijo, toma la vara y habla, está diciendo, ahora Moisés, quítate del medio, tú vas a actuar en mi representación. Pero Moisés estaba enojado con el pueblo. Y cuando llegó el momento, Moisés expresó enojo e incredulidad. Estoy parafraseando, se va a abrir esta peña para darles algo a ustedes. Y entonces golpeó la peña con ira. Y Dios inmediatamente se levantó a Moisés, lo reprendió y le dijo, por cuanto no santificaste mi nombre, no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés en Deuteronomio dice que él trató de convencer a Dios y se humilló, y Dios le dijo, ya no me hables más de este asunto, no vas a entrar. Leí la vez pasada, o sea, el domingo pasado, 3 veces, 3 textos de Moisés en Deuteronomio, capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 4 de Deuteronomio. Dice, y Dios se enojó conmigo por causa de vosotros. Y hay un salmo que dice que enojaron su espíritu, hicieron enojar su espíritu. Me llama la atención que Moisés, como nosotros, culpa al pueblo. Ese hombre tan elevado, tan maduro, culpa al pueblo. Y fue el pueblo que lo provocó, es verdad. Pero como enseño, Dios me ha enseñado que no es que la gente te provoca, es que tú te dejas provocar. Porque si tú estás en un nivel espiritual elevado y controlado por el Espíritu, tú puedes controlar el enojo. No estoy diciendo que sea fácil para nosotros, pero sí es posible cuando andamos en el Espíritu. Entonces a Dios tú no puedes venir a decirle, no, que la mujer que me diste, que el pueblo me tenía hasta acá. No. El que está en el lugar de Dios. Si Moisés hubiera peleado con el pueblo aparte y se enoja con ellos, como lo hizo varias veces. Moisés se le dijo a Israel, yo sé que ustedes son un pueblo de dura cerviz, y cuando yo me muera, ustedes se van a comportar peor. Es más, y miró el futuro y dijo, ustedes serán enviados a lo último de la tierra por vuestra rebelión. Y habló de las salidas de Israel, de los cautiverios. Pero Dios no se metió en eso, porque era un enojo de él con sus hermanos. Pero inmediatamente le dijo, toma la vara y habla por mí. Ya no era hablar de tus asuntos. Deja tus emociones, tu ira, tu enojo, y aparte ahora vas a usar la vara. Estás en el lugar de Dios. Yo aquí estoy ahora en el lugar de Dios. Ay de mí si yo tomo un elemento extraño acá. Puedo estar enojado con usted o con quien sea, pero ay de mí, porque estoy en el lugar de Dios. Yo no puedo venir aquí a defender mis intereses o a defenderme yo, que me están hablando de mí, que me están criticando, que tapaba. No, el púlpito no es para eso. Eso lo debo resolver personalmente. Amén. Y donde la persona dice, estoy enojado contigo, y Dios no se mete en eso. Amén. No es que sea impropio. Tengo que ser espiritual todo el tiempo. No es que aquí arriba una cosa y abajo otra. No, estoy diciendo que a Dios no le ofende tanto si tú vas donde el hermano y tú le dices todo lo que tú sientes en espíritu.
Pero cuando tú estás en el lugar de Dios, por eso me enoja cuando alguien dice Dios dijo, usando a Dios para manipular. Que Dios me reveló, que yo vi, que yo... Ten mucho cuidado. Mira tu intención. Porque aún lo que usted ve no debe decirlo siempre. Porque aún Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no están listos ni preparados para escucharlas. Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Debo ser cuidadoso, debemos ser cuidadosos. Porque llevamos una palabra que no es nuestra y estamos en el lugar de Dios. Piénselo, por favor, piénselo muchas veces antes de decir Dios dijo. Ponga el vellón 7 veces. No use a Dios, por favor, se lo ruego. No usemos a Dios. No usemos el nombre santo en cosas nuestras personales. No es que Dios no te puede hablar, te puede hablar, pero bien, piensa bien antes de decir que Dios te dijo. Muy cuidado, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos tenemos que ser. Escuchen ustedes aquí. Aquí dice, habla de 2 hombres, Himeneo y Fileto. El 15 dice, estoy leyendo 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, esa es la sana palabra, más evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a ¿qué? Los argumentos llevan ¿a qué? A la impiedad. Y menciona un ejemplo, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. ¿Qué hace la palabra mal empleada? Trastorna. Trastorna. No es que lo dije y no me importa que lo dije. Tendremos que dar cuenta de nuestras palabras, porque estos se estaban trastornando. En este caso diciendo que la resurrección estaba ya hecha. Posiblemente eran gnósticos judíos, que una mezcla de judaísmo con gnosticismo, posiblemente, no sé. Y como los gnósticos creían que la carne es mala, y está hablando de la resurrección del cuerpo, quizás querían espiritualizar la resurrección diciendo, ya hemos resucitado en Cristo porque tenemos la vida de Dios, porque ya somos salvos. Pero están negando que un día Dios va a resucitar el cuerpo. Y trastornaban a los hermanos. ¿Cómo es posible que si Jesús resucitó y los apóstoles enseñan que hay una resurrección del cuerpo, ahora estos maestros dicen que no hay una resurrección del cuerpo? Ay, Señor, ¿cómo usted se atreve a contradecir lo que Dios dijo? ¿Saben por qué? Porque ellos querían reconciliar la filosofía griega. La querían reconciliar porque era su filosofía con la palabra. ¿Y cuántas cosas, cuántas aberraciones han entrado al cristianismo? Porque queremos que nuestra manera de pensar y razonar armonice con la palabra. Por ejemplo, la idolatría. ¿Cómo nace la idolatría? La idolatría nace porque la iglesia, empeñada en ganar a los paganos. Los paganos iban a los templos y había imágenes en los templos. Pero los judíos y los cristianos no adoraban imágenes, porque es un mandamiento de Dios que no se adore imágenes. Entonces ellos decían, vamos a poner la adoración más accesible a ellos. Vamos a ponerle imágenes, porque si no ven algo es muy difícil que adoren. Entonces, en vez de tener a Zeus, a Apolos, pusieron a María, a Pedro, a Juan, a Santiago. Y saben ustedes cuánto Dios odia y aborrece la idolatría. Dios dice en el segundo mandamiento,
No harás imagen de ninguna semejanza, de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Miren qué específico es Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dice, imagen de ninguna semejanza. No que son los santos, de ninguna semejanza. Y miren lo que dice Dios, de cosas que estén arriba en los cielos, abajo en la tierra, y aún debajo de la tierra. Otras palabras, Dios mío, está metiendo todos los espacios para decir ninguna idolatría. Pero nosotros no, inventamos para acomodar, para que la gente se sienta bien. ¿Cuántas aberraciones doctrinales han salido? Porque hay cosas que no nos caben. Por ejemplo, la elección es un mensaje bien complicado, porque comenzamos a razonar. No razones nada. La Biblia es su propio intérprete. Di lo que Dios dice y punto, cállate la boca. No estés razonando nada. ¿Acaso tú puedes explicar todo lo de Dios? No dice la palabra, cuán insondables son tus juicios e incomprensibles tus caminos. ¿Quién entenderá la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? Y Dios, cállate. Yo no entiendo nada, pero eso es lo que la Biblia dice. La verdad que no me cabe en la bendita mente mía, pero eso es lo que la Biblia dice. Hay que ser honestos con la palabra. No acomodarla a nuestra manera de pensar y de ser, a nuestras culturas. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia es su propio intérprete. Nuestra hermenéutica es lo que la Biblia dice. Punto, se acabó. No inventemos más. Pero miren ustedes, este ejemplo nos ayuda a mirar el efecto que producen las palabras cuando no son sanas. El 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Wow. Esto es muy fuerte. Carcomerá. Esta palabra significa literalmente en griego, se extenderá. La idea es, se incrementa como el pasto. ¿Usted ha visto cómo crece la hierba, el pasto? Que sale inmediatamente, brota. Así dice que es la enseñanza que no es sana. Brota como los pastos, rápido. Y dice como gangrena. Esta palabra viene de otra palabra que significa roer, comer. Una enfermedad descomponedora que se extiende, roe, corroe, daña y se extiende. Así son las falsas enseñanzas. Crecen como pastos y van a la vez destruyendo. ¿Saben lo que es roer? ¿No hacen los ratones? Esa es la palabra que habla. Esa palabra se usa para hablar de la polilla. Que Jesús habló de la polilla, que allá no entra polilla ni nada. Carcomer, roer. Y la palabra gangrina en griego es gangraina. Una úlcera destructora. ¿Una úlcera qué? Una úlcera destructora, diseminando corrupción y produciendo descomposición. ¿Qué significa? Una úlcera como destructora, diseminando corrupción y produciendo descomposición. Esas dos palabras, carcomerá como gangrena. Ustedes saben lo que es la gangrena. Cuando usted contrae gangrena, hay que amputar. ¿Hay que qué? Porque si no, se ve el cuerpo completo. Los pastores que tememos a Dios y amamos a Dios, tenemos una responsabilidad, y es cuidar la fe. Una de las funciones de los ancianos es cuidar la doctrina, retenedor de la palabra tal como fue enseñada. La sana doctrina, la sana palabra. Cada vez que se levanta un loco, ya sea entre nosotros o afuera,
Yo no puedo estar con esa tensión contradiciendo a todo loco que se levanta. No, usted tiene que tener discernimiento. Usted no le puede decir a todo amén. Usted tiene que discernir. Si usted conoce por años, está escuchando lo que es correcto, lo que es verdadero, entonces usted puede distinguir. Usted puede distinguir si una palabra está mal, si está fuera del contexto, si se está forzando la palabra. Porque muchas veces se dicen palabras muy bonitas y con ciertas verdades. Y usted se impresiona por las cosas lindas que se está diciendo. Pero usted no se da cuenta que están torciendo la escritura para decir lo que la persona quiere decir. Y usted tiene que decir, perdóname, pero eso yo no me lo trago. Ya discierne un espíritu errado, equivocado. Que no es, a veces en algunos no es muy difícil. En otros sí es más difícil. Porque son más sutiles. Algunos son manifiestos. Otros son más sutiles. Usted viaja por el internet y como usted se ahoga tantas cosas. Usted tiene que mejor no escuchar. Beba de su propia cisterna, esa es la palabra, y de sus propios pozos. Porque hay, hermanos, hay que vivir. Usted no puede vivir la vida entera juzgando a los demás ni con esa preocupación. Mejor uno no decir, mira, hay tantos engaños que mejor. La Biblia dice que leamos todo y retengamos lo bueno. Pero si usted no puede retener lo bueno, pues entonces mejor que no lea mucho. ¿Saben ustedes lo que me dijo Dios a mí? Yo era un lector asiduo, enfermo de los libros. Parte de mi presupuesto cuando comencé mi ministerio era dinero para libros, y yo compraba un libro por una sola ilustración, ojeaba así, y una sola ilustración por un sermón. Yo compraba un libro, $30 en aquellos tiempos era bastante dinero. Cuando yo lloraba a Dios para que me guiara después que salimos, yo llorando le decía a Dios, por favor, guíame, Señor, guíame. Yo puedo tomar el manual de una iglesia, sé los sistemas de las iglesias, puedo adoptar uno de cualquiera de las denominaciones y guiar a este pueblo así, pero guíame tú. Y después de 2 años llorando, Dios me dijo, ¿de verdad tú quieres que yo te guíe? Y yo llorando, y el Señor, sí, claro que sí. ¿Está dispuesto a pagar el precio? Sí, Señor. Y como Jacobo y Juan no sabían lo que decía. Y Dios me dijo, comencemos entonces. Lo primero que te voy a prohibir es leer. Léeme la Biblia solamente. No porque está malo leer. Él me explicó. Porque tú has leído ya bastante. Y tú estás bien formado. Y me dice Dios, todo el que escribe un libro tiene argumentos. Pero la mayoría de las veces esos argumentos son falsos. Entonces tú lees y tú tomas esto. Y tú bebes esto. Entonces yo te quiero enseñar por la palabra. Y comenzó a tratarme con la palabra. Eso era a mí, que ya estaba rete que formado. Así que no diga usted, yo no voy a leer nada, no. Usted lo que tiene que hacer es leer, saber leer lo bueno. Yo leo libros, lo bueno. Generalmente, libros de referencia para estudiar la palabra. ¿Me están entendiendo? No quiero dañarlos a ustedes y perjuiciarlos contra los libros. Hay libros muy buenos que te edifican, te inspiran. De los grandes maestros de Dios, de los padres de la iglesia, reformadores y de hombres de Dios en estos días. Pero a mí me dijo, porque me quería separar de los libros para poder sembrar en mí la vida del reino. Y así Dios me enseñó la vida del reino. Pero yo tuve que decir, Señor, está bien. Fue muy duro para mí dejar los libros. Yo tengo mi biblioteca tengo todas las paredes llenas de libros. Ya la mayoría los leí, pero los guardo ahí. Te dice, pero si usted no los ve, ¿para qué lo tiene ahí? Son mis amigos, están ahí. O sea, yo lo veo, o sea, son mis amigos. Yo amo los libros, los amo. Pero Dios me quería aislar para poder sembrar algo en mí. Y cuando tenga tiempo un día les voy a contar ese proceso tan hermoso de Dios enseñándome su reino, casi dictándome, siéntate ahí que te voy a enseñar. Y preciosos momentos con Dios. Pero me dijo, cuídate de estar recibiendo. No puedes estar recibiendo de esa fuente y de la fuente mía. Tienes que cerrar aquella fuente para quedarte conmigo, para yo enseñarte.
Y así me enseñó su reino. Un día les voy a decir cómo comenzó con el Padre Nuestro y me enseñó la vida del reino así. Pero una manera que me avergonzaba, Dios enseñándome. Pero ese no es el momento. Lo que quiero que ustedes vean, que una palabra mal trazada, como el caso de Himeneo y Fileto, trastorna la iglesia, es una gangrena, es una enfermedad que descompone y se extiende con rapidez. Escúchenme, la salud no es contagiosa, pero la enfermedad sí. Usted se pega a un sano y usted no se sana. Pero usted se pega a un enfermo y la persona le tose o le habla y sale una chispa de saliva a su boca y ahí se enferma usted. Si es una lepra, lo que sea, usted se puede contaminar. Pero la salud no. Si fuera así, abrazáramos a un saludable. Ven, que tuviste 100 años, abrázame y que se me pegue la salud. ¿No es así? La única persona que pudo transmitir salud fue Jesús. Que los leprosos lo tocaban y se descontaminaban ellos y Jesús no se contaminaba. Bendito sea Jesús. El único. Jesus. Diga conmigo, Jesus. Los leprosos tenían que andar a kilómetros diciendo inmundo, inmundos. Pero Jesús, la mujer de flujo de sangre, tocó a Jesús, se sanó ella. Los leprosos lo tocaban, ellos se sanaban y Jesús no se contaminaba. Gloria a Dios. Pero solamente Jesús. Eso es Jesus only. Pero espiritualmente nosotros podemos transmitir salud. Espiritualmente estoy hablando. Si llevamos bien la palabra y nos limpiamos y nos concentramos que la carne no entre cuando estamos exponiendo lo puro, y si logramos que lo puro se transmita con pureza, entonces llegará con pureza y va a traer sanidad a las naciones, sanidad a la iglesia. Les hablé lo que dice Hebreos. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Eso no lo dice Hebreos, pero me adelanto para decir. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Una raíz de amargura puede causar, dice Hebreos, mucho daño. Una raíz de amargura. Yo una vez escuché a un hombre muy conocido que Dios usó mucho en su tiempo, pero tuvo un problema bien serio con su esposo y se divorciaron. Y naturalmente tenían un ministerio muy grande, tenían emisoras de radio y la esposa no se quería quedar sin nada, porque hay personas que creen que el patrimonio de la iglesia es de ellos porque ellos fueron los fundadores o fueron los que con el don levantaron ese imperio. Entonces ella dijo, no, dame mi tajada porque yo tuve 30 años contigo. Y se enfrascaron legalmente en ese país en una disputa que eso se hizo muy público y hizo mucho daño a la iglesia. Y ese hombre fue invitado una vez aquí a Nueva York a predicar y todavía estaba sangrando. Y ese hombre del púlpito comenzó a lanzar contra su esposa. Y yo dije entre mí, ay Señor, sácame de aquí. Entiendo, es un ser humano, entiendo, está herido, entiendo, está enojado con su mujer. Pero el púlpito no es para hablar de eso. Que Dios me libre y nos libre, hermanos. No es bueno hablar de un ser con el cual tú has compartido tu vida y cuando hay hijos, que Dios me libre. Si un día si yo viviera un caso así, yo no voy a hablar de esa mujer que ha estado conmigo todos estos años dándome su intimidad, después infamarla. No, amados, hay que tener el espíritu de José. Mejor me voy tranquilo, calladito. Si fue embarazada y no fue por mí, me voy tranquilo. Es el espíritu de José. Y un hombre que Dios usa ese día no lo pudo usar porque estaba lleno de raíz de amargura y de enojo. Puede ser envidia, puede ser celo.
el pecado es tan sutil. El pecado es tan sutil, hermano, que a veces nosotros mismos no nos percatamos de que no estamos en este momento en el Espíritu. Por eso la palabra es tan linda, porque separa el alma del Espíritu. Yo puedo estar transmitiendo orgullo, envidia, celo, y ni cuenta me doy. Si me preguntan, no, yo estaba hablando la palabra, yo era sincero. No. Cuídate, cuidémonos, sometámonos al Espíritu. Dile a Dios, Señor, toma mis palabras, cuida mi corazón. Porque la palabra no se contamina. La palabra no se contamina, la palabra sigue siendo santa. Pero nosotros estamos contaminados. Y cuando pasa por nosotros, entonces mezclamos la palabra con lo nuestro. Y ahí es que llega la contaminación, la gangrena a los demás. Y trastorna. ¿Entiende eso? Miren, quiero que vengan conmigo al capítulo 6 de Primera de Timoteo, el libro anterior. Solamente pasan que una página o dos hacia atrás y van a ver capítulo 6 de Primera de Timoteo. Versículo 3. ¿Lo tienen? Primera Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, sería a las higiénicas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ya que la palabra sana es higiene, ahí está en plural, sanas palabras. Si alguno enseña otra cosa, acuérdense que otra cosa no necesariamente es una falsa doctrina. Hay que trazar bien la palabra doctrinalmente, pero también hay que tener un espíritu correcto para que la palabra que es sana llegue sana y sane a los enfermos. Entonces el reto, el compromiso, la responsabilidad nuestra es transmitirla, trazarla bien, pero no contaminarla cuando pase por nosotros, para que llegue bien y haga la sanidad de vida. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no está de acuerdo, no se ajusta, no se alinea con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a qué cosa, a la piedad. Ahora llegamos aquí a algo muy importante. ¿Cómo es la doctrina? La palabra doctrina es enseñanza, didascalía en griego. La enseñanza. La enseñanza debe ser conforme a la piedad. Miren ustedes acá algo interesante. El que enseña la palabra debe conformarse, alinearse a las sanas palabras. Y a la enseñanza conforme o de acuerdo a la piedad. Y aquí mezcla la higiene con la piedad. Dos veces aquí. Aunque quizás son palabras distintas en el original, pero la palabra ahí dice, se conforma, por lo menos en castellano es la misma palabra, conforma a las sanas palabras. Y entonces dice, la doctrina conforme a la piedad, de acuerdo a la piedad. Conforme a la piedad. Entonces hay que conformarse, hay que someterse, hay que estar alineados, hay que tener el mismo espíritu de las sanas palabras y de la piedad, que es el temor de Dios. Esta palabra, quiero compartir esa palabra. Una vez prediqué acerca de esta palabra. La palabra piedad es la palabra Eusebia en castellano. Ahí viene el nombre Eusebio, Eusebia. Les voy a decir, hice un estudio acerca de esta palabra, cómo usaban los griegos
los filósofos griegos y los griegos, en el griego clásico, no bíblico, esta palabra, ellos la consideraban devoción a los dioses. Como creían en muchos dioses, hablaban en plural. Reverencia y temor a lo que es majestuoso y divino. Estos pensamientos yo los estoy sacando de filósofos griegos. No me pongo a decir el nombre de los filósofos ahora, no viene al caso. Pero los saqué de diferentes filósofos. ¿Cómo se usaba en griego o en Grecia la palabra? La palabra piedad o eusebia. Reverencia y temor a lo que es majestuoso y divino. Por eso cuando usted teme a Dios, usted sabe que Dios es grande, Dios es perfecto. Usted se inclina, no solamente inclina su cabeza y su cuerpo, sino su corazón. Y usted entra con cuidado. Quítate los zapatos, el lugar donde estás es tierra santa. Entonces se cubre Moisés para no ver el rostro de Dios. Respeto, reverencia a todo lo que es majestuoso. Y Dios es enteramente majestuoso y lo único majestuoso. Den un aplauso, Señor. En las definiciones platónicas de Eusebia, Platón traduce la palabra Eusebia como justicia para con los dioses. Vivir en justicia para... Ahora póngalo en singular porque Dios es uno. Diga justicia para con Dios. Practicar la justicia para con Dios. Y la palabra justicia tiene una connotación muy amplia en la Biblia. Es todo lo que tenga armonía con Dios y su voluntad. Los estoicos, que son unos filósofos que menciona el libro de los Hechos, los estoicos definen así la piedad: conocimiento de cómo Dios debe ser adorado. ¿Qué es piedad? Según los estoicos, conocimiento de cómo Dios debe ser adorado. ¿Entre piedad? Luciano dice que un hombre es piadoso, Eusebes o piadoso, es amante de los dioses. ¿Qué cosa? Bueno, en este caso diga amante de Dios. Alguien que ama a Dios, que teme a Dios, que le da a Dios lo que hay que darle. Hay un salmo que dice: de acuerdo a tu nombre es tu loor, oh Dios. Eso es la piedad. De acuerdo a lo que tú eres, así debo adorarte. Eso es piedad. Otro pensador griego: piedad es la actitud recta para con Dios y para todo lo divino. Diga conmigo: actitud recta para con Dios y para todo lo que es divino. Actitud que otorga a Dios el lugar que debe ocupar. Me gusta esto. Diga: actitud que otorga a Dios el lugar que debe ocupar en la vida, el pensamiento y la devoción. Eso es piedad. Josefo, historiador judío que fue contemporáneo a los apóstoles, define: darle a Dios su justo lugar y adorarlo en forma idónea. Darle a Dios ¿qué? Su justo lugar y adorarlo en forma idónea. Qué precioso es. Otro pensador griego: reverencia a todo lo que es divino. ¿Qué cosa? Otro pensador, Eusebia, significa lealtad a Dios. Me gusta eso. ¿Qué es? ¿Qué piedad? Lealtad a Dios. Cuando José fue tentado
y la carne quería ser arrastrada. Él dijo, ¿cómo voy a hacer esto y le voy a fallar a mi Dios? Diga, lealtad a Dios. ¿Cómo voy a mentir? ¿Cómo voy a engañar al gobierno? ¿Cómo le voy a mentir a mi esposa? ¿Cómo voy a sacar provecho de los santos usando la palabra? No seré desleal a mi Dios, porque Él conoce mis pensamientos y mis intenciones. Me redimió, me compró, yo le pertenezco. Lo voy a adorar en toda mi manera de vivir, como dice la palabra. Eso es piedad. Diga, lealtad a Dios. Muy bien. Otro pensamiento sacado de ese contexto. Tener el debido respeto a todo lo que es celestial. Diga conmigo, tener el debido respeto a todo lo que es celestial. Eso es piedad. En el Antiguo Testamento, en la versión de los 70, que es la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento, del idioma hebreo al griego. Se llama de 70 porque 70 sabios judíos hicieron la traducción. En el tiempo de Jesús, todo el que no sabía hebreo usaba esa Biblia. En el Antiguo Testamento también, no solamente en la Septuaginta, como se entiende. O sea, la palabra temor de Dios es la misma palabra eusebia. De muchos textos. O sea, la palabra temor a Dios es eusebia, piedad. Es la palabra que más, si usted quiere definir la palabra piedad con una sola palabra, es temor a Dios, reverencia a Dios, respeto a Dios. En el Antiguo Testamento, el temor a Dios o eusebia es actitud justa y leal hacia Dios. Diga conmigo. Actitud justa y leal hacia Dios. Diga, actitud de temor y reverencia, adoración y obediencia a Dios. Eso es piedad o temor a Dios. Hay un pensamiento en uno de los libros de los Macabeos, cuarto de Macabeos, capítulo 5, versículo 24. Escribe un judío piadoso y dice, la ley, al referirse a la ley de Moisés, la ley de Dios, nos instruye en la eusebia, o sea, en la piedad, para que podamos adorar al único Dios vivo en la forma que corresponde a su majestad. ¡Wow! ¡Qué lindo es! Dice, la ley nos instruye en la eusebia, o sea, en la piedad, para que podamos adorar al único Dios vivo en forma que corresponda a su majestad. Los macabeos eran piadosos judíos que pelearon contra los griegos, obviamente los sirios griegos, contra Antíoco Epífanes, que era un bandido, un anticristo de aquellos días. El hombre que sacrificó un cerdo en el lugar santísimo y prostituyó el santuario. Y estos hombres pelearon contra ellos. Y ahí están esos libros que son apócrifos, pero que tienen un gran valor histórico. Y este pensamiento resume todo. Y lo escribe un judío, no un griego. Nos instruye, o sea, la ley nos instruye en la piedad, en la eusebia, para que podamos adorar al único Dios vivo en la forma que corresponde a su majestad. Prevalezca el pensamiento. La idea básica de piedad es actitud justa y reverente para con Dios. Entonces, aquí volvemos a la palabra. A 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras
a las higiénicas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que ya saben ustedes que es adorar al único Dios vivo en la forma que corresponde a su majestad, actitud justa, reverente hacia Dios. Dale a Dios lo que es digno de Él de acuerdo a quién es Él. Eso es ser piadoso. Entonces, se necesita piedad para ser un predicador del Evangelio, para ser un maestro de la palabra, un profeta de Dios, un escritor cristiano. Todo el que comunica la palabra de Dios, ya sea en profecía, en evangelismo, en la enseñanza, debe estar lleno de piedad. Si no, está incapacitado para ser un predicador del Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, nosotros los que hacemos discípulos y estamos formando los predicadores del futuro, no nos dejemos impresionar por los dones espirituales, las capacidades intelectuales y el conocimiento que tenga cualquier discípulo. Dele el tiempo que sea, que viva, aprenda lo que es la verdadera piedad, que se ejercite en la piedad y que llegue a ser maduro en la piedad, porque es solamente así es idóneo para ser un maestro de la palabra de Dios. Ahora ustedes se dan cuenta por qué hay tantas barbaridades en los púlpitos. Personas sumamente carnales que no conocen a Dios, literalmente no conocen a Dios. Por eso usan la piedad como fuente de ganancia, como dice más adelante. Apártate de los tales. Porque ganancia no solamente dinero. Yo puedo tener la motivación de ganarme la gente, ganarme su corazón, su admiración, su respeto. Escúchame, una manera de manifestar piedad en la predicación es entender que estoy en el lugar de Dios, ministrando la pura palabra de Dios para convertir a la gente al corazón de Dios. Y la única manera de lograrlo es limpiándome yo primero para poder limpiar a los demás. Oh, si esto se viviera. Oh, si Dios tomara en cuenta. Oh, si Dios nos hiciera un examen de piedad. ¿Quién pasaría el examen de la piedad? La piedad no significa ser impecable, no tener debilidades. No, si todos los que somos piadosos somos muy débiles. El asunto es que tomamos la fuerza de Dios para respetar a Dios. A Dios no le importa cuán débiles seamos, porque hay solución. La debilidad tiene un solo remedio: el poder de la sangre de Cristo. No hay problemas con nuestras debilidades. Y eso está resuelto ya por Cristo y por el Espíritu Santo en la santificación. El asunto es: apártese del mal todo aquel que invocar el nombre de Dios. Usted no puede usar el nombre de Dios en la basura de sus pensamientos contaminados. Mejor no ministre la palabra o lo que sea si usted no está limpio. El sacerdote, antes de entrar al santuario, se lavaba las manos y los pies para poder entrar puro. Eso era ceremonial, pero representaba algo espiritual. Yo me tengo que apartar de envidia, de celo. Miren ustedes lo que sigue diciendo aquí. Dice aquí: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad, está envanecido. ¿Cómo está? Bueno, eso es una enfermedad espiritual. Está como envanecido. Nada sabe. ¿Y qué cosa dice ahí? Delira. La palabra delira es la palabra griega noseo, que significa estar enfermo.
No. Literalmente significa estar enfermo. No estoy inventando, ni concluyendo, ni aplicando. Literalmente significa estar enfermo. Delirar en esta palabra es estar enfermo. Por eso me llamó la atención. Significa estar enfermo, tanto del cuerpo como de la mente. De ahí ser arrebatado por un interés tan mórbido en una cosa que llegue a ser equivalente a una enfermedad. Eso es lo que significa la palabra delirar ahí. Estar enfermo de cuerpo y mente. Y eso está arrebatado, bien enfermo. Y eso te lleva a contaminar a otros. ¿Cuántos que están delirando, hermanos? La única manera de no delirar es someterse al Espíritu, a la piedad y a la sana palabra. Así no ando enfermo. Vamos a seguir hablando de esto, porque aquí vamos a pasar a muchas cosas. Dios me dijo que les hablara a ustedes de cómo se originan las obras infructuosas de la carne. La envidia, el celo. Miren lo que sigue diciendo acá. Escuchen ahora. Miren ustedes ahora cómo actúa el que delira, para terminar. Dice, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen ¿qué? ¿Nacen qué? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos. Ay, tiene la mente depravada, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Cómo dice? Eso es yo muchas veces lo voy a seguir haciendo, aunque me duela. Apartándose de todo aquel que llamándose cristiano vive de otra manera. Dice la palabra, apártate de los tales. No endorsar, no da la impresión que estoy de acuerdo con la mala conducta. ¿Ven ustedes por qué están delirando? Enfermos están. Y ahí nacen envidias, celos, contiendas, tantas cosas. La mayoría de las cosas que salen por nuestra boca es el resultado de las afecciones en nuestra niñez que todavía no hemos superado. Estamos contaminados y venimos a contaminar a los otros. Pero cuando usted tiene piedad, la piedad es el temor de Dios, y por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Cuando usted es piadoso, a usted no le importa humillarse delante de Dios, pedir perdón, reconocer que se equivocó. Cuando usted resiste el consejo, usted es un orgulloso, vanidoso. Y yo también. Cuando nos resistimos al consejo. ¿Por qué se resiste? ¿Cómo usted va a cambiar su vida? Va a seguir siendo la misma persona toda la vida, dañando, delirando, enfermo del cuerpo y de la mente, por consiguiente del alma. Entonces dañamos a los demás. Toda la corrupción, la inmoralidad que hay en la iglesia. ¿Sabe la gente que está delirando? No hay que escucharlo una sola vez. Este está delirando. Todo el que predica, profetiza, evangeliza o lleva la palabra de la manera que sea, debe asegurarse que su corazón es puro delante de Dios. Hay que decir como David antes de predicar: examíname, pesa mi corazón y mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y quién lo entenderá. Y de la abundancia del corazón habrá la boca. A veces ni cuenta nos damos que de la fuente nuestra sale lo mismo constantemente, lo mismo. Y nosotros somos los últimos
en percatarnos de que estamos dañando gente. No importa que doctrinalmente te hacemos bien la palabra. No importa que lo hagamos con unción. No importa que lo hagamos con conocimiento. Si no tiene piedad, no va a llevar a nada. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia hoy? La iglesia se ha olvidado de la piedad, no hay temor de Dios para nada. Entonces se predica bonito, se logran muchas cosas y la gente cree que ya lo logró. Pero el que está allá arriba, que es el que aprueba y desaprueba, porque no ha sido glorificado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios aprueba. El tiempo se terminó, pero Dios continuará hablando. Oren por nosotros, los que predicamos la palabra. Usen el discernimiento, amados. No se trague cualquier cosa. Discierne el espíritu. No nos siga a nosotros ciegamente, a los hombres. Piense, pese, pregunte, ¿esto me está llevando a Dios? Porque muchas veces aparentemente te están llevando a Dios, pero ni siquiera a veces la persona que está predicando sabe que te está llevando a Él. Es muy sutil esto. Perdóneme que a veces digo yo que te lleve el diablo. No, esa expresión se usa para maldecir, pero yo no. Lo que pasa es que el diablo significa adversario, significa la carne, significa todo lo que es mal. Entonces tú quieres seguir engañado, que te lleve el diablo. Tú quieres seguir rebelde, que te lleve el diablo. Porque si tú estás resistiendo el consejo, hay dos formas, hay dos que te llevan. O te lleva a Dios o te lleva el diablo. Si tú no quieres que te lleve Dios, pues móntate en el avión del diablo, porque te va a llevar el diablo. Perdónenme, suena raro y feo. Y no es que estoy orgulloso de decir eso. A veces me siento mal, pero lo que quiero decir es eso. Diablo significa adversario, enemigo. Todo lo que es contrario a Dios es del diablo. El diablo no solamente es una persona, es un sistema, es un espíritu, es un principado, es un reino. ¿Me entendió? Entonces, amados, la sana palabra, tenemos que conformarnos a la sana palabra. Y para conformarse a la sana palabra hay que ser piadoso, temer a Dios. Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Dios. Yo no creo que nadie es suficiente para esto. Por eso tenemos que vivir humillados delante de ti, para que sea posible que tú nos uses en tu servicio. ¿Cómo puede una fuente contaminada dar lo bueno, sino con el control del Espíritu Santo? Dios mío, perfecciónanos en tu temor, en tu piedad, Dios mío. Que todo lo que es tuyo, a ti, a lo que es tuyo, lo tratemos con esa justicia, con esa actitud reverente, cuidadosa. Que seamos leales contigo, Dios. Ayúdanos, Padre. Cuídame a mí, cuida al pastor Manolo, cuida a todos los ministros que ministran acá, los que vienen de las naciones, los que predicarán aquí en el futuro. Cuídanos a todos. Líbranos, Señor Dios, de un mal espíritu. Que no contaminemos, sino que sanemos con la sana palabra, Dios. Ayúdanos, Padre. Perdónanos, te pido perdón por mí y por todos aquellos que de una u otra manera no han trazado bien la palabra. Perdona, Dios. Perdona, Dios. Y cuida este púlpito. Cuida este púlpito. No solamente en la palabra, en la adoración, Señor. En todo lo que se hace para ti en el servicio. Que en todo tú seas glorificado. Que se dé piedad. Guárdanos de mentiras, de orgullo, de altivez, de vanagloria. Sánanos. 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 Para poder usar con sanidad la palabra. Llénanos de piedad. Para así, apegados y conforme a la piedad, poder trazar la palabra bien para sanar los corazones, edificarlos, consolarlos, exhortarlos. Ayúdanos, Dios,
Por favor, no estoy orando porque vamos a terminar, estoy orando porque necesitamos la palabra. Hay un grito de ayuda. Pedimos auxilio, pedimos socorro. Ayúdanos. Guarda nuestros corazones, guarda nuestros oídos. Que no seamos impresionados por el mal, sino por el bien. Que solamente le demos entrada a lo bueno, a lo noble, a lo justo, a lo verdadero, a lo digno de alabanza, a lo que esté en conformidad con la piedad y con el pensamiento de tu corazón. Que estamos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo oro a Dios con todo mi corazón, mi hermano. Lo que pido para mí y para esta congregación es lo mismo que pido para ti, para tu vida. Que Dios te enseñe la piedad. Te perfeccione en la piedad, en el temor de Dios. Y más si eres un comunicador de la palabra del Señor. Que a través de tu boca Dios pueda sanar a los demás. Porque tú vivas conforme a la palabra sana y tú la comuniques también con el elemento, el ingrediente del temor de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.